Nodal denuncia a Kazu por maltratar a Inti. Quédate hasta el final solo si quieres ver la inesperada reacción de Kazu. Christian Nodal sostenía a Inti en sus brazos con una firmeza que hablaba de control absoluto. No había espacio para la duda. Sus manos fuertes envolvían a la niña con una seguridad que parecía irrompible, como si la protegiera de todo y de todos, incluida su propia madre. La niña estaba tranquila, ajena a la tormenta que se desataba frente a sus ojos. No entendía lo que ocurría, pero el silencio tenso del lugar parecía afectar incluso su respiración, que se había vuelto pausada, acompasada con la de Christian. Él no la miraba a ella, no miraba a la niña. Su mirada estaba fija en Kazu. Era una mirada que quemaba, pero no por su intensidad, sino por su frialdad. No había rabia, no había odio. No había nada. Era como si la estuviera juzgando desde un pedestal al que ella no podía acceder. La estaba observando como se observa a alguien que ya ha sido condenado, como si todo lo que dijera o hiciera en ese momento no tuviera la menor importancia. No iba a cambiar nada. No había margen de negociación. Ese era el mensaje que transmitían sus ojos. Y lo entendió. Suscríbete solo si amas a Inti y le deseas lo mejor. Pero la comprensión no la salvó de la sorpresa. Nada podía prepararla para lo que escuchó después. Las palabras de Christian cayeron sobre ella con el peso de una losa de mármol que la aplastó por completo. Tú no mereces a Inti, Julieta. No la cuidas bien. Yo seré un mejor padre para ella. Te mereces quedarte sin custodia. Cada palabra fue como una bala que atravesó su pecho. No una sola bala, sino varias, disparadas con precisión quirúrgica. No se apresuró, no levantó la voz, ni siquiera mostró enojo. Y eso fue lo peor. La ausencia de enojo. No gritó ni se alteró. Su voz se mantuvo estable, cortante y letal. Las palabras no necesitaban volumen. No necesitaban fuerza física. Las palabras, dichas con esa calma implacable, fueron mucho más devastadoras que cualquier grito. Porque no eran una amenaza, eran una sentencia. Suscríbete solo si amas a Inti y deseas que la traten como una niñita merece ser tratada. El corazón de Kazu latió con tanta fuerza que sintió que se le iba a salir del pecho. Era como si el mundo hubiera cambiado en un segundo y ahora todo estuviera al revés. Su respiración se volvió errática. La sensación de vacío en el estómago creció y creció, como si algo invisible la estuviera succionando desde dentro. Se tambaleó un poco, pero no se permitió caer. Se mantuvo de pie. Apretó los puños, no por rabia, sino por instinto. Intentó controlar el temblor de sus manos, pero era imposible. Su cuerpo la estaba traicionando. No puedes hacerme esto, Christian. Te lo suplico. Inti es nuestra hija. Es nuestra hija. No puedes llevártela así. No tienes derecho. Su voz se quebró en la última palabra. No fue solo un quiebre de voz, fue un quiebre de voluntad. La fuerza con la que había empezado a hablar se desmoronó en un instante, dejando ver toda su fragilidad. No era la voz de una mujer fuerte, era la voz de una madre a punto de perder a su hija. Avanzó un paso hacia él, con las manos extendidas, como si al tocarlo pudiera detener la tragedia que se avecinaba. Pero Christian retrocedió. No solo retrocedió, sino que apretó a Inti contra su pecho, como si quisiera protegerla de Kazu. Como si Kazu fuera una amenaza para su propia hija. Eso fue lo que más le dolió. No fue el retroceso, fue la mirada. Esa forma en la que él la miró, como si ella ya no fuera la madre de Inti, como si no tuviera derecho ni a acercarse. Ese instante la atravesó de una forma que ni siquiera podía explicar. Fue como si la hubieran despojado de su identidad, de su esencia. Tengo todo el derecho del mundo, Julieta. ¿No te das cuenta de que esto no se trata de ti? Se trata de Inti. Y haré lo que sea necesario para protegerla, aunque eso signifique alejarla de ti. Otra bala. Otra estocada. Otro golpe. Ya no sabía si estaba de pie o flotando. Todo su cuerpo era un cúmulo de sensaciones contradictorias. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero no encontraba forma de entenderlo. ¿Alejarla de ella? ¿Protegerla de ella? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía siquiera pensarlo? Ella era su madre.
Su madre. Nadie amaba a Inti como ella. Nadie la cuidaba como ella. El mundo podría derrumbarse, pero su amor por su hija nunca cambiaría. No te la lleves. Christian, por favor. No puedes hacerme esto. Inti me necesita. Yo soy su madre. Gritó con todas sus fuerzas, con la voz rasgada y temblorosa. Ya no le importaba la dignidad. Ya no le importaba si él la veía débil, si la juzgaba o la despreciaba. No era el momento para el orgullo. Era su hija. Y lucharía por ella con todo lo que tenía. Corrió hacia ellos con los brazos extendidos, pero Christian fue más rápido. Dio un paso hacia atrás, alejando a la niña de su alcance. Sus ojos no se movieron de los de Kazu. No mostró temor, ni sorpresa, ni enojo. Solo la miró, sin emoción. Y ese fue el peor castigo de todos. Porque si hubiera gritado, si se hubiera enojado, habría habido una oportunidad de diálogo. Pero esa frialdad, esa maldita frialdad, era la confirmación de que no la escucharía. De que ya había tomado una decisión. No lo hagas, Julieta. No lo hagas más difícil. Ya no hay nada que puedas decir que cambie esto. Ya no se trata de ti. Entiéndelo. Su voz era firme, tranquila. No había odio. Solo determinación. Ella se detuvo, con el pecho agitado, respirando con dificultad. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. No podía ver con claridad, pero aún así no dejó de mirarlo. No apartó la mirada ni un segundo. No iba a ceder. No ahora. No con Inti de por medio. La rabia empezó a crecer en su interior, una rabia que no había sentido nunca. Era una furia primaria, la furia de una madre. No importaba lo cansada que estuviera, no importaba cuántas veces cayera, se levantaría. No había poder en este mundo que pudiera detener a una madre que lucha por su hija. No puedes llevártela. No puedes. Gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Era un grito visceral, un grito que salió desde lo más profundo de su ser. Se lanzó hacia ellos una vez más, pero esta vez no se detuvo. No se contuvo. No tenía intención de pedir permiso ni de razonar. Su amor por Inti se había transformado en una fuerza indomable. Su cuerpo reaccionó por instinto, pero Christian fue más rápido. Giró el cuerpo y protegió a Inti con sus brazos, cubriéndola de cualquier posible golpe. Fue un movimiento ágil, calculado. Como si hubiera ensayado este momento una y otra vez. Basta, Julieta. Su voz fue tan cortante que la dejó inmóvil. No me obligues a hacer esto más difícil. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Esas palabras la dejaron sin aire. Como si le hubieran arrancado el oxígeno de los pulmones. Se quedó allí, de pie, con los brazos colgando a los lados. Los temblores no paraban. El suelo ya no era firme. Todo a su alrededor parecía moverse, como si estuviera sobre un barco en medio de una tormenta. Y allí, frente a ella, Christian daba la vuelta con Inti en brazos. La niña miraba hacia atrás, con esos ojos grandes y curiosos, mientras su madre se desmoronaba. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero Kazu sí. Lo entendía mejor que nadie. Christian susurró, pero su voz apenas salió de sus labios. Su garganta estaba cerrada, el pecho le dolía. No me la quites. Por favor, no me la quites. La puerta se cerró con un golpe seco. Y ese golpe fue más fuerte que cualquier otra cosa. Fue el sonido de la pérdida. La señal de que todo había terminado. No había vuelta atrás. Su hija, su Inti, ya no estaba con ella. Y con ella se había ido su alma, su mundo entero. Christian no desvió la mirada. Sus ojos eran dos pozos oscuros e insondables, como si detrás de ellos no quedara ni un resquicio de humanidad. Ni una pizca de remordimiento. No parpadeó, no movió un solo músculo de su rostro. No hacía falta. Su mano se elevó con lentitud, apenas un gesto, pero fue suficiente. Los dos hombres que aguardaban al otro lado de la puerta no necesitaron más indicación. La puerta se abrió con un chasquido seco, y ellos entraron. Los pasos resonaron con un ritmo cadencioso, firme,
como si el eco de sus botas estuviera sincronizado con el latido del corazón de Kazu. Dos figuras altas, vestidas de negro, de esas que no necesitas mirar dos veces para saber que no están ahí para hablar. La tensión en la habitación cambió de inmediato. Se sintió como si el aire se hubiese espeso de golpe, como si una presión invisible comenzara a apretar el pecho de todos los presentes. La mirada de Kazu fue directo a ellos, su cuerpo reaccionó antes que su mente. El peligro era evidente, como una chispa que enciende una mecha demasiado corta. No. 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 Su grito no fue solo un grito, fue un rugido de pura resistencia. Su voz rebotó en las paredes y el eco la devolvió con una ferocidad aún mayor. Dio un paso atrás instintivamente, buscando protegerse, buscando tiempo, cualquier cosa que la ayudara a reaccionar. Sus ojos, desorbitados, pasaban de los dos hombres a Christian y luego a su hija. No la toquen. No toquen a mi hija. Bramó, pero su voz se quebró al final, como si el grito hubiese desgarrado su garganta. Los hombres no dudaron. Avanzaron con una coordinación que solo se consigue después de años de hacer lo mismo. No eran improvisados. No había en ellos ni la más mínima vacilación. Uno de ellos se colocó a su izquierda, el otro a su derecha, moviéndose con la precisión de dos lobos que rodean a su presa. Kazu lo supo, lo entendió en el fondo de su alma, no venían a negociar. Venían a someterla. Inti. No mires. No mires, mi amor. Gritó con una desesperación que se sintió como un latigazo de electricidad. Giró su cuerpo, protegiendo su espalda contra la pared, pero ya era tarde. El hombre a su izquierda se movió primero, tomando su brazo con una fuerza brutal. Su mano era grande, áspera, como una pinza de metal que se cerró en torno a su muñeca. Ella tiró hacia atrás con todas sus fuerzas, pero el hombre no cedió ni un centímetro. El de la derecha aprovechó ese instante para tomarle el otro brazo. Sintió la frialdad del contacto a través de la tela de su ropa. Ya no podía moverse. Se sacudió, pateó, intentó torcerse, pero los dos la sostenían con tal firmeza que fue como intentar mover una pared de cemento. No. Suéltenme. Suéltenme, malditos. Su cuerpo entero se estremecía, cada músculo de su espalda y de sus piernas estaba al límite, pero ellos no cedieron. Tiró de sus brazos con todas sus fuerzas, con el tipo de fuerza que nace de la desesperación, pero no era suficiente. No podía competir con la brutalidad entrenada de dos hombres que parecían de piedra. ¡Mamá! La voz de Inti perforó el aire con un llanto agudo, desesperado. La niña se revolvía entre los brazos de Christian, estirando sus manitas hacia su madre. Su rostro estaba empapado de lágrimas, su nariz roja, su boca abierta en un llanto inconsolable. ¡Mamá! ¡Mamá! Gritaba con los brazos extendidos, moviendo los deditos de sus manos como si con solo tocarlas pudiera traerla de vuelta. La imagen fue un golpe directo al corazón de Kazu. Sintió una punzada de dolor tan intenso que le cortó la respiración. El mundo se desdibujó a su alrededor, y solo quedaron Inti y ella, conectadas por ese grito, por esas manos pequeñas que buscaban sostenerse la una a la otra. Inti. Mi niña. Rugió con la furia de una madre que está dispuesta a quemar el mundo entero. No te vayas, mi amor. No te vayas. Forcejeó con una violencia que no sabía que tenía. Se arqueó hacia adelante, pateó el suelo, golpeó su cabeza hacia atrás, pero no había forma de soltarse. Los hombres no se movieron. Sus cuerpos eran anclas, y ella, una barca en mitad de la tormenta. Christian no dijo nada. Con la misma frialdad con la que había levantado la mano, giró su cuerpo, dándole la espalda a Kazu. Apretó a la niña contra su pecho, cubriéndola con sus brazos de forma protectora. La niña, entre sollozos, golpeaba su pequeño puño contra el hombro de Christian, pataleaba, pero él ni se inmutó. Tranquila, Inti. La voz de Christian fue suave, serena, una voz que habría resultado reconfortante si no viniera de alguien que acababa de destruir a una familia. Todo estará bien. Se acabó. Sin decir nada más, comenzó a caminar hacia la puerta. Los sollozos de la niña llenaron el pasillo, pero Christian no se detuvo. El sonido de la puerta al cerrarse fue tan contundente, tan final, que pareció una sentencia de muerte. No. El grito de Kazu fue tan desgarrador que su cuerpo se sacudió por completo.
Una descarga de pura adrenalina recorrió su columna. Se liberó de uno de los hombres por un instante, pero el otro fue más rápido y la tiró al suelo con fuerza. Cayó de rodillas, el impacto hizo que sus huesos crujieran, pero no sintió el dolor. No ahora. No con Inti lejos de ella. No con Christian llevándose a su hija. Maldito. Gritó con una voz que ya no era humana. Era puro fuego, pura rabia, pura promesa de venganza. Christian, maldito. Esto no se va a quedar así. ¿Me escuchas? No se va a quedar así. Su garganta estaba destrozada. Su voz salió rasposa, rota, pero cada palabra cargada de veneno. El hombre que la sujetaba soltó sus muñecas de golpe. Ella se desplomó al suelo, sus manos abiertas contra la superficie fría. Su respiración era pesada, rápida, casi hiperventilaba. Su frente estaba pegada al suelo, sus lágrimas caían en un ritmo constante, como gotas de lluvia que no se detienen. Cada respiro era un jadeo entrecortado. Con lentitud, apoyó las palmas de sus manos en el suelo e intentó levantarse. Sus piernas temblaban, pero no se permitió caer. No otra vez. Se incorporó con una lentitud que solo tienen aquellos que han tocado el fondo y han decidido levantarse. Su cabello caía sobre su rostro, empapado de sudor y lágrimas, pero eso no importaba. No importaba nada. Levantó la cabeza. Su mirada ya no era la de una mujer vencida. Sus ojos eran brasas encendidas. 2 puntos de furia latente, de rabia que apenas se contenía. Observó la puerta por donde se había ido Christian, y su respiración comenzó a normalizarse. No lloró más. No gritó más. No hubo palabras. Se limpió las lágrimas con la manga de su camisa, sin apartar la vista de la puerta. Cada músculo de su rostro se endureció, cada línea de expresión se volvió más pronunciada. No había duda. No había miedo. No había derrota. No se acaba aquí, pensó. Lo supo con una certeza absoluta. No se acabaría aquí. Porque las madres no se rinden. Las madres no olvidan. Lo que Christian había hecho no se podía borrar. No se podía perdonar. Y ella, Kazu, no iba a detenerse. Vendré por ti, Inti. Te lo juro, mi amor. Vendré por ti. Se puso de pie, despacio, con cada fibra de su cuerpo encendida. Miró hacia los 2 hombres. Ellos la observaron, expectantes, pero ya no eran los cazadores. Algo había cambiado. No lo sabían aún, pero ese fue su error. Pensaron que habían controlado a Kazu. Pensaron que la habían vencido. No entendieron que la habían encendido. La oscuridad de la noche se extendía sobre la carretera como un manto infinito. Los árboles a los lados formaban sombras alargadas que parecían figuras fantasmales moviéndose al compás del avance de la camioneta negra. El motor rugía con una constancia casi hipnótica, un ronroneo mecánico que llenaba el silencio con su vibración grave. Adentro, el ambiente era denso, cargado de una tensión que se sentía en el aire. La penumbra apenas permitía distinguir las siluetas, pero los detalles más importantes estaban allí: el rostro crispado de Christian, la pequeña Inti con su carita oculta en el pecho de su padre y las lágrimas que empapaban la camisa de él. El llanto de la niña era suave, entrecortado, como el que se contiene con esfuerzo pero termina escapando en forma de sollozos breves. Su cuerpecito temblaba en espasmos, pegado con todas sus fuerzas al pecho de Christian, sus manos aferradas a la tela de su camisa con un instinto que no necesita explicación. No había lógica en su llanto, pero tampoco la necesitaba. No hacía falta entender de leyes ni de decisiones de adultos para saber que algo estaba mal. Inti no tenía más de 5 años, pero su corazón infantil percibía con una claridad absoluta la ausencia que la rodeaba. Su mamá no estaba ahí. Y esa verdad, en su pequeña mente, era lo peor que podía pasar. SHHH. Ya, princesa. Ya estás con papá. Todo está bien ahora. Christian habló con una voz baja, casi un susurro, pero el tono de sus palabras no era cálido. Su voz pretendía ser suave, pero la dureza en su interior se filtraba por las grietas. No era el tipo de hombre que sabía consolar. Las caricias no eran su fuerte. Aún así, sus dedos pasaron con torpeza por el cabello de Inti, enredándose un poco en los rizos,
como si con ese gesto pudiera convencerla de que sus palabras eran ciertas. Pero Inti no se calmó. No había forma de calmar algo tan profundo como el miedo de una niña que ha perdido a su madre de vista. Su voz sonó frágil, rota por la pena, y cada palabra que salía de su boca era una daga en la conciencia de Christian. «Mamá, quiero a mamá». El susurro fue tan bajo que parecía que solo se lo decía a sí misma, pero él la escuchó. La escuchó tan claramente como si le hubiera gritado al oído. «Mamá no puede estar contigo ahora, mi amor. Pero yo sí. Yo siempre voy a estar contigo», respondió, apretándola con más fuerza contra su pecho. Sus palabras sonaron firmes, como una promesa, pero algo en su tono delataba que no estaba tan seguro de poder cumplirla. Apoyó los labios sobre la frente de la niña, presionando un beso fugaz que más que afecto parecía un gesto mecánico, una rutina aprendida a la fuerza. Las luces de la carretera pasaban de forma intermitente, iluminando de forma parcial el rostro de Christian. Se le notaba la mandíbula apretada, la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos miraban al frente, pero no con la calma de alguien que solo quiere llegar a su destino. No, él miraba con la atención nerviosa de quien teme ser seguido. A cada rato, sus ojos se deslizaban hacia el retrovisor con la esperanza, o el miedo, de no ver nada detrás. Pero siempre miraba. Cada cierto tiempo, miraba. Y cada vez que lo hacía, el recuerdo volvía a golpearlo. No podía borrar la imagen de Kazu, de pie en la entrada de la casa, con el rostro desencajado por el horror. Ni siquiera recordaba con claridad cuántas veces ella había gritado su nombre, pero la última vez había sido la más fuerte de todas. «Christian, no te la lleves. Christian, por favor. Es nuestra hija. Christian». El eco de esas palabras aún resonaba en su cabeza como un trueno lejano que nunca se apaga. El ruido no lo dejaba en paz. Lo que más le molestaba no era la voz de Kazu, sino la suya propia en el momento en que respondió. No recordaba exactamente lo que había dicho, pero recordaba el tono. El tono frío, cortante, como el filo de un cuchillo. Ese tono le daba vueltas ahora, cada vez que miraba a su hija. Ella ya no lloraba con tanta intensidad, pero seguía temblando. Su cuerpo se estremecía con pequeños espasmos, como si no pudiera controlar su propio miedo. Christian la sostuvo con más fuerza. Su respiración se volvió más pesada, y una punzada de algo parecido al remordimiento atravesó su pecho. No era la primera vez que sentía algo así, pero esta vez era más fuerte. Esta vez era distinto. A kilómetros de allí, en la frialdad de una celda oscura, Kazu se sentó en un banco metálico. Las esposas rodeaban sus muñecas, dejándole apenas espacio para mover los brazos. La luz de la bombilla parpadeaba de vez en cuando, lanzando destellos que iluminaban por breves segundos su rostro. No lloraba. Ya no. El llanto había cesado después de la primera hora, cuando aún tenía la esperanza de que alguien, cualquiera, la escuchara. Pero no fue así. La rabia llegó luego, con la fuerza de una tormenta silenciosa. Ya no era tristeza, era furia contenida. Miraba al suelo, con los ojos fijos en una pequeña grieta que se abría en el cemento. Sus labios estaban apretados en una línea delgada, y cada vez que respiraba, su pecho subía y bajaba con un ritmo controlado. Era la respiración de alguien que está contando los segundos. No era una presa, era una cazadora esperando el momento adecuado para moverse. La única diferencia es que sus manos estaban esposadas y la puerta de la celda cerrada con llave. Pero eso no la hacía menos peligrosa. Los pasos de alguien se escucharon en el pasillo. Pasos pesados, firmes, con el eco que solo tienen las botas de un policía en suelo de cemento. No levantó la cabeza de inmediato. Esperó. Dejó que los pasos se acercaran lo suficiente. Cuando lo sintió a menos de 1 metro, entonces sí, alzó la cabeza y miró al hombre que se paró frente a ella. Era el comisario. Rostro áspero, mirada cansada, la clase de persona que ha visto de todo y ya no se sorprende con nada. Pero esa vez, algo en su rostro cambió. No sabía por qué, pero algo en Kazu le hizo dudar. Julieta Emilia Kuchel, por protocolo debe permanecer aquí 24 horas mientras investigamos la denuncia en su contra. Es la ley. La voz del comisario sonó monótona, como quien recita algo que ha dicho demasiadas veces. No esperaba una respuesta. Lo sé, dijo Kazu, mirándolo directo a los ojos. No parpadeó.
No levantó la voz. Solo dejó que esas dos palabras flotaran en el aire, pesadas como el plomo. El comisario entrecerró los ojos. Estaba acostumbrado a ver reacciones de todo tipo, gritos, súplicas, llantos, amenazas. Pero no esto. La calma en la voz de Kazu le pareció mucho más peligrosa que cualquier otra cosa. No era la voz de alguien que se rinde. Era la voz de alguien que está esperando. La miró por unos segundos más, como si tratara de descifrarla, pero finalmente se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada vez más lejanos, hasta que la única compañía de Kazu fue el zumbido eléctrico de la bombilla. Ella cerró los ojos. Se concentró en su respiración. No pensó en las esposas, ni en la celda, ni en las cámaras que seguramente le estaban grabando. Pensó en Inti. No como un recuerdo, sino como una presencia viva. Podía sentirla, como si su hija estuviera allí con ella. «Ya voy, pequeña», susurró para sí misma, sus labios moviéndose apenas. No era una promesa, era una declaración de guerra. Y en la carretera, Christian volvió a mirar por el retrovisor. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Kazu aún seguía ahí, gritando su nombre. Se pasó la lengua por los labios secos. Inti ya no lloraba, pero seguía aferrada a su camisa con la misma fuerza de antes. Temblaba todavía. Y en su corazón, algo le decía que no sería la última vez. Porque, a veces, los silencios gritan más fuerte que los gritos. ¿La ley? ¿De qué ley me hablas? Me robaron a mi hija. Christian lo inventó todo. Gritó Kazu con una furia que le desgarraba la garganta. Su voz rebotó contra las paredes de la comisaría, retumbando como un trueno que no se disipa. Los ojos inyectados de rabia, las manos esposadas aferrándose con fuerza a la reja de metal oxidado. La sensación fría del metal en sus dedos la enfurecía aún más. Golpeó con fuerza, una y otra vez, hasta que sus nudillos empezaron a arder, pero no se detuvo. No podía. No ahora. No después de todo. El comisario, sentado a pocos metros, ni siquiera levantó la cabeza. Pasó una página del expediente que tenía frente a él, indiferente, como si su rabia fuera parte de la rutina diaria. No la miró, no reaccionó. Su única respuesta fue un suspiro largo, pesado, cargado de ese desprecio que solo los hombres acostumbrados a la miseria humana pueden mostrar. Se quitó las gafas, las limpió con un paño gris y las volvió a colocar en su rostro con parsimonia. Luego, levantó la mirada hacia ella con la paciencia forzada de quien quiere que la conversación termine cuanto antes. Si es así, demuéstrelo en los tribunales. Hasta entonces, le toca esperar. Dijo con una frialdad que se clavó en el pecho de Kazu como un cuchillo de hielo. No esperó respuesta. Se levantó de la silla, se acomodó la correa del cinturón y se dio la vuelta con la tranquilidad de quien se siente intocable. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras se alejaba, cada paso alejándose de la escena, cada paso ensordeciendo más la mente de Kazu. Ella se quedó allí, inmóvil, viendo su silueta desaparecer. No podía apartar los ojos de él, como si con la mirada pudiera atravesarlo, hacerle sentir el dolor que ella sentía en ese momento. Las manos le temblaban. No de miedo. Era otra cosa. Era rabia. No, más que eso. Era algo mucho más profundo. El aire que respiraba parecía no llegarle a los pulmones. Se sentía ahogada, atrapada entre esas cuatro paredes y esa reja que la separaba del mundo. La misma reja que ahora parecía más gruesa, más fría, más real que nunca. No podía apartar la vista de ella. Sus dedos, ahora enrojecidos, todavía presionaban con fuerza los barrotes. Le dolía cada articulación, pero no soltó. Cerró los ojos por un instante. Fue suficiente. La imagen apareció de inmediato, como si su mente hubiera estado esperando el momento perfecto para atacarla. La vio. A su hija. Inti, su pequeña Inti. La vio con el rostro bañado en lágrimas, la boca temblando, las manitas extendidas hacia ella, buscando su abrazo, buscando su consuelo. Ese momento se repetía en su mente una y otra vez, como una pesadilla constante. No importaba cuántas veces cerrara los ojos. La veía siempre. La escuchaba. Su llanto.
Su voz quebrada llamándola, mamá. Casu abrió los ojos de golpe, tratando de escapar de esa imagen, pero no había escapatoria. Los ojos le ardían, no solo por la rabia, sino por las lágrimas que habían comenzado a deslizarse por su rostro. Sintió el sabor salado en sus labios, pero no se limpió. No. Esta vez no iba a ocultar sus lágrimas. No esta vez. No tenía por qué hacerlo. Dejó que cayeran, que trazaran líneas ardientes en sus mejillas. Cada lágrima era un grito, un recordatorio, una promesa. No iba a rendirse. No esta vez. No me voy a rendir. No esta vez. No con mi hija. Susurró en voz baja, como si esas palabras fueran un conjuro, una plegaria que no podía romperse. Al otro lado de la ciudad, el mundo era distinto. Christian estaba sentado en un sofá de cuero negro. La luz de la luna atravesaba la ventana, proyectando la silueta de sus hombros anchos contra la pared. La casa estaba en silencio. La única fuente de vida era la respiración pausada y suave de la pequeña Inti, que dormía profundamente sobre su pecho. Su cabecita descansaba justo en su hombro. Los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Dormía con esa paz que solo los niños conocen, ajenos al caos que los rodea. Su respiración era rítmica, serena. Christian la miraba con una expresión indescifrable. Su mano grande y firme acariciaba con suavidad la espalda de la niña, como si estuviera domando una fiera que aún no comprendía. La miró durante mucho rato. No dijo nada al principio. No necesitaba hacerlo. La escena era perfecta para él. Ella estaba allí, en sus brazos, donde debía estar. Todo había salido según lo planeado. Voy a darte todo, Inti. Todo lo que tu madre nunca podría darte. Murmuró, inclinando la cabeza hacia la niña mientras sus labios rozaban su cabello. Su voz era baja, pero no dulce. Era firme. Definitiva. Cada palabra tenía el peso de una sentencia. No había rastro de duda en su tono. Christian no dudaba. Nunca dudaba. Su mirada se endureció al pensar en Casu. Sabía que estaría gritando. Sabía que estaría golpeando la reja como un animal enjaulado. Pero eso no le preocupaba. Sabía cómo eran los animales enjaulados, se cansan. Gritan, lloran, y luego se callan. Siempre se callan. El silencio de la casa se sentía extraño. No incómodo, sino espeso. Se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a la niña. La llevó a la cama que había preparado para ella, una cama con sábanas limpias, peluches nuevos y una manta suave que la cubrió por completo. La observó unos segundos más, asegurándose de que no se moviera. Su respiración seguía igual de tranquila. Se enderezó y miró por la ventana. La luna llena brillaba intensamente. La luz plateada bañaba la ciudad, creando sombras alargadas. Christian miró su propia sombra en la pared. La observó fijamente. Era una sombra larga, oscura, más grande de lo que debería ser. Él sonrió. Su sombra lo hacía parecer más grande, más fuerte. Y en ese instante, esa sombra le pareció una representación perfecta de lo que había logrado. Se sintió poderoso. Mientras tanto, en la celda, Casu estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. La cabeza hacia atrás, los ojos abiertos mirando el techo. No lloraba. Ya no. El llanto se había secado. Los latidos de su corazón eran lentos, pero firmes. 1, 2, 3. Cada latido era un paso, una decisión, una estrategia. Ya no era la Casu que había entrado en esa celda. Era otra. Respiró hondo y apretó los dientes. Su mandíbula estaba tensa, y la fuerza de su cuerpo se concentró en sus manos, en sus piernas, en cada músculo que ahora sentía vivo. No se permitiría caer. No otra vez. Había aprendido la lección. Las lágrimas no la salvarían. Los gritos no la salvarían. Esta vez sería diferente. No necesitaba gritar. No necesitaba llorar. Necesitaba pensar. Necesitaba paciencia. Necesitaba algo que Christian no esperaba, control. La imagen de Christian apareció en su mente.
Lo vio sonriendo, con esa sonrisa arrogante, esa que siempre ponía cuando creía que había ganado. La conocía. La había visto demasiadas veces. Pero esta vez, se equivocaba. Christian creía que ella estaba rota. Creía que la había quebrado. No entendía que la había hecho más fuerte. No voy a detenerme. No voy a rendirme. No esta vez. Susurró otra vez, pero esta vez no era una súplica. Era un juramento. La chispa de la venganza ya no era chispa. Era fuego. Ardiendo en su pecho, alimentado por el recuerdo de Inti. No había cárcel, ni reja, ni sombra que pudiera apagarlo. En algún lugar de la ciudad, Christian dormía tranquilo, seguro de su victoria. Pero la verdadera victoria no se siente, se conquista. Kazu lo sabía. Su guerra apenas comenzaba. Y esta vez, ella no iba a perder.